Comprenda su ira. ¿Cómo puede la ira ser beneficiosa en vez de destructiva? ¿De qué formas puede esta importuna y potencialmente destructiva emoción considerarse un regalo útil en vez de un misil a evitarse totalmente? Hay ciertos factores que nos ayudan a comprender el potencial positivo de la ira. Dios tiene ira y debido a que hemos sido creados a su imagen, contamos con ella también. No es una emoción perversa, ni es en sí misma destructiva. Tampoco es peligrosa en todo momento. Lamentablemente muchas personas confunden la emoción de la ira con la forma en la que algunos eligen expresarla. Otros la confunden con la agresión. En realidad no son la misma cosa. La primera es una emoción, la segunda una acción. Cuando no comprendemos nuestra ira y perdemos el control sobre ella, esto nos puede conducir a conductas agresivas que son pecaminosas, dañinas, destructivas y hasta mortales. Pero la emoción en sí de la ira no es el problema. La problemática radica en la mala administración y comprensión de la misma. El problema es la inmadurez emocional del individuo, quien permite ser controlado por la energía de la cólera. No somos capaces de controlar cuándo o cómo experimentaremos ira, pero con la ayuda de Dios podemos aprender a elegir cómo interpretar y expresar esta emoción. Debido a que Él nos ha hecho criaturas racionales, somos libres de determinar cómo respondemos a sucesos exteriores. En realidad, poseemos más control del que somos conscientes. Con frecuencia, nuestras pasadas experiencias, recuerdos y patrones de respuesta tienden a impedirnos que ejercitemos ese control. Sin embargo, con inteligencia, tiempo y práctica, podemos superar estas influencias y desarrollar hacia nuestra ira respuestas constructivas y saludables. La ira, una emoción secundaria. La ira es un signo de advertencia, un indicio para sostener nuestras actitudes. Está destinada a ayudarnos a detectar las que sean impropias y potencialmente destructivas. La ira puede ser la primera emoción de la cual nos damos cuenta, pero raramente es la primera que experimentamos en una situación particular. Las emociones que con mayor frecuencia preceden al enojo son temor, dolor y frustración. No son solamente dolorosas, sino que también nos quitan energías y aumentan nuestro sentido de vulnerabilidad. A temprana edad, muchos de nosotros hemos aprendido que la ira puede desviar nuestra atención de esas dolorosas emociones. Si yo me enojo, puedo evitar o por lo menos disminuir mi dolor. Tal vez pueda incluso influir o cambiar la fuente de mi cólera. No nos toma mucho tiempo aprender que es más fácil sentir ira que dolor. La ira provee un incremento de energía y puede disminuir nuestro sentido de vulnerabilidad. Lamentablemente, la gran mayoría de las personas nunca se percatan de que la ira, al igual que la depresión, son simplemente formas de mensajes que enviamos a nosotros mismos. Cuando una persona padece dolor, ya sea rechazo, crítica, sufrimiento físico o emocional, experimentar ira es una reacción muy normal a ello. Devolvemos el golpe y respondemos al ataque de aquello que consideramos nos está causando el sufrimiento. ¿Recuerda cuando Jesús miró a los fariseos con ira? El pasaje declara que él estaba entristecido por la dureza de sus corazones. Marcos 3:5. En ese momento sentía dolor a causa de la ira y la frustración. Luego hablaré más acerca de esto. El temor también causa ira. Cuando tenemos algo, con frecuencia no nos mostramos temerosos.
En su lugar, nos enojamos. Por algún motivo, la ira es más cómoda que el temor. Quizás sea porque estamos más a la ofensiva que a la defensiva. Cuando usted tiene temor y actúa con ira, confunde a los demás a su alrededor, ya que no les está expresando lo que realmente siente en su interior, por lo que todo lo que ellos pueden hacer es responder a su enojo. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, la ira engendra ira. Analice el ejemplo del esposo que vuelve todos los días del trabajo a su casa a las 6 de la tarde. Un día se atrasa. Son las 6:40, las 7, las 7:30 de la noche y ni una palabra de él. Todo ese tiempo, su esposa siente que aumenta su preocupación, inquietud y temor. Comienza a pensar que algo terrible le ha sucedido. Finalmente, cerca de las 8 de la noche, él aparece. Anuncia que ha llegado a casa y pregunta si ha quedado algo para cenar. En vez de ir hacia él y compartirle su temor e inquietud, ella le responde: «¿Y bien, dónde has estado? Eres un desconsiderado al no avisarme que ibas a tardar». Es muy probable que usted recuerde situaciones similares. Cuando sienta ira, hágase estas preguntas. ¿Me siento dolido? ¿Siento frustración por algo? ¿Cuál es la razón? ¿Temo algo en este momento? Escriba esto en una tarjeta de 7 por 12 centímetros y llévela con usted como recordatorio. Si está con una persona enojada, en vez de enojarse usted por la cólera de él o ella, quizás pueda preguntarle con sensibilidad y compasión: ¿te sientes dolido? ¿Estás frustrado? ¿Sientes algún temor? Los diferentes disfraces de la ira. No siempre reconocemos la ira porque se manifiesta de diferentes formas. No es en todo momento una fuerte respuesta física o verbal. ¿Cuáles son algunos de sus disfraces más comunes? Cuando envidiamos, despreciamos, insultamos y tratamos a otros con desdén, o cuando nos sentimos molestos, ofendidos, amargados, hartos o rechazados, probablemente estemos sintiendo algún tipo de cólera. Ciertas personas están airadas cuando se vuelven sarcásticas, tensas o de mal humor, o cuando sienten frustración, exasperación o indignación. La ira también puede manifestarse como crítica, silencio, intimidación, hipocondria, quejas, depresión, chisme y culpabilidad. Aún comportamientos como terquedad, esfuerzos desanimados, olvidos y vagancia pueden ser evidencias de un espíritu iracundo. ¿Alguna vez ha manifestado o observado algunas de estas respuestas? Bromear, ocultar tras el humor o ridiculizar intencionalmente con dolorosos comentarios. Actuar confundido. Usted finge no entender a otra persona o está realmente confundido. Aparentar cansancio. Usted actúa en forma cansada para evitar el contacto con otra persona, estando de acuerdo con todo. Hace comentarios pasivos con un cierto tono de voz, como por ejemplo, seguro, como quieras, etc. No escuchar, simular que no ha escuchado lo que la otra persona dijo. Ser torpe. Usted accidentalmente rompió algo a propósito. Nosotros llamamos a esto respuestas agresivas pasivas. Y si son utilizadas contra usted, son muy irritantes. Una parte importante del aprendizaje de cómo hacer que nuestra ira trabaje para nosotros es ser capaz de reconocer las diferentes máscaras o disfraces de la misma. Admita su ira. ¿Cuándo fue la última vez que usted admitió que estaba furioso? ¿Cómo se sintió?
¿Se sintió algo avergonzado o turbado? ¿Alguna vez deseó estar al frente de su congregación el domingo y admitir que tiene ira? No lo creo. Una razón por la que la ira no es tan difícil de manejar es que no nos sentimos cómodos admitiendo que somos iracundos. Esto es una realidad, especialmente para muchos cristianos que creen que toda ira es signo de inmadurez espiritual y debilidad. Cuando ellos reconocen su ira, generalmente se describen a sí mismos como desalentados, frustrados, tristes, preocupados, depresivos, molestos o irritados. ¿Alguna vez le ha sucedido? Esto es mucho más fácil que mirar a alguien derecho a los ojos y decirle estoy furioso. Lo que hace aún más difícil enfrentar la ira es que frecuentemente la causa de nuestro enojo es algo tonto o sin importancia. Todos hemos sentido ira por cosas triviales. En una u otra ocasión, cada uno de nosotros hemos reaccionado de forma exagerada ante algo que era claramente insignificante. Sus 3 opciones. Una vez que una persona descubre que es iracunda, ¿cómo puede tratar esa ira? ¿Cuáles son las opciones que se le presentan? Existen 3 formas básicas de lidiar con la ira. Una es reprimiéndola. Nunca admitir que está enojado, simplemente ignorar su presencia. Esta represión frecuentemente es inconsciente, pero no es saludable. Reprimir la ira es como poner un cesto de basura lleno de papeles en un armario y encender fuego en él. El fuego se consumirá a sí mismo o pondrá toda la casa en llamas. La energía producida por la ira no puede ser destruida. Deberá transformarse o dirigirse hacia otro canal. Salidas para la ira reprimida son los accidentes. Quizás usted haya conocido personas que son propensas a ellos. Desgraciadamente, sus accidentes pueden también involucrar a otros. Un hombre que siente ira puede cerrar de golpe una puerta sobre su propia mano o la de otro. Podría estar lavando ventanas para su esposa cuando prefiere en realidad ver un juego por televisión y atravesar con su puño la ventana. Su forma de conducirse puede indicar su enojo cuando él accidentalmente pasa por encima de los rosales. La ira reprimida puede fácilmente exigir tributo de su cuerpo proporcionándole un cruel dolor de cabeza. Su sistema gastrointestinal, ese tubo de aproximadamente 10 metros que se extiende desde la boca hasta su recto, reacciona adversamente ante la ira contenida. Usted puede sentir dificultades al tragar, náuseas y vómitos, úlceras gástricas, estreñimiento o diarrea. La causa más común de colitis ulcerada es la ira contenida. La ira reprimida puede afectar a la piel a través de picazón, neurodermatitis, etc. Desórdenes respiratorios como el asma también son efectos comunes, y el rol de la ira en la trombosis coronaria es plenamente aceptada. En cierto momento y de alguna forma, la ira ignorada o enterrada se expresará física, psicológica o espiritualmente. En otras palabras, habrá una resurrección de su ira, pero no estará en control de la misma. ¿Cuáles son algunos de los costos a largo plazo por ignorar la ira? Un estudio a 10,000 personas por un periodo de 12 años reveló que aquellas que reprimieron la ira tuvieron más del doble de probabilidades de morir de un ataque cardíaco que los que la expresaron en forma saludable. Otro estudio de 25 años mostró que las personas con altos índices de hostilidad tuvieron una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y 5 veces más probabilidades de morir a los 50 años de toda clase de enfermedades.
Otra investigación por un periodo de 20 años relacionó los altos índices de hostilidad no solamente con aumentos de enfermedades coronarias, sino también con una creciente incidencia de cáncer, accidentes y suicidio. En un importante estudio hecho con las víctimas del cáncer, se encontró que existen seres humanos propensos al mismo que cierta combinación de características hacen determinadas personas sean especialmente vulnerables a esta enfermedad. Algunas de ellas incluyen la tendencia a guardar rencores y una incapacidad o falta de voluntad para perdonar. En su libro Free for the Talking, el misionero Joseph Cook describe cómo intentó suprimir su ira. Nunca es bueno reprimir nuestros sentimientos. Esto es comparable a tapar una válvula de ventilación en una caldera. Cuando el vapor es tapado por un lado, saldrá por otro. De lo contrario, todo estallará en su propia cara, y los sentimientos reprimidos actúan similarmente. Si usted, por ejemplo, se traga su ira, esta con frecuencia se expresará de otra forma, más difícil de manejar. Se transforma en resentimiento, compasión de sí mismo, depresión o viles e hirientes observaciones. Las emociones contenidas no solamente buscan otras vías desagradables de desahogo, sino también crean presión hasta que simplemente estallan, y al hacerlo, casi siempre alguien sale herido. Recuerdo que por años luché para que mis emociones estuvieran bajo control. Una y otra vez, cuando ellas afloraban, yo las dominaba en mi intento de lograr lo que parecía un espíritu lleno de gracia cristiano. Finalmente había engañado casi a todos y hasta en cierta medida a mi propia esposa. Esto era una falsedad. Llegó el momento cuando, en un colapso emocional, todo estalló en mi cara. Las cosas que habían estado enterradas tanto tiempo salieron a la luz. Francamente, no hubo sanidad, recuperación y edificación de una nueva vida para mí, hasta que todos estos sentimientos fueron clasificados y aprendiera a reconocerlos tal como eran, los aceptara y encontrara alguna forma de expresarlos honesta y no destructivamente. La ira y la depresión están entre los problemas más comunes de aquellos que buscan consejería profesional. Además, no son problemas nuevos. A través de la historia bíblica, los grandes hombres de Dios no escapaban a esas emociones. Jonás es quizás el ejemplo clásico. Fue enviado por Dios para advertir al pueblo de Nínive acerca de sus pecados. Él efectuó su tarea con éxito, hasta el punto que el rey de Nínive se apartó de sus pecados y ordenó a su pueblo hacer lo mismo. En consecuencia, se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás 3:10. El relato bíblico continúa diciendo: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor y dijo: ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Jonás 4:1-5. No obstante, no todo le salió bien a Jonás. Deprimido, se sienta debajo de una vid. Esta se secó y el calor del sol se tornó intenso. Entonces, en un último diálogo con Dios, Jonás declara: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Jonás 4:9. La ira exteriorizada hizo que Jonás buscara la fresca comodidad de la vid, pero luego ésta se volcó hacia sus adentros y se convirtió en depresión. Por un momento, Jonás estaba contento de estar simplemente sentado y escondido, y un poco más tarde deseaba verdaderamente la muerte.
La depresión y la ira generalmente no se vinculan con claridad en las escrituras. Sin embargo, son presentadas como emociones aceptables cuando se manejan de forma responsable. La segunda forma de tratar la ira es suprimiéndola. Una persona es consciente de su ira, pero elige mantenerla en su interior e impedir que otros se percaten de su condición. Esto puede ser sabio en algunas situaciones, pero finalmente la ira necesita ser reconocida y evaluada de una manera saludable. Pero la persona que siempre engulle su ira muestra un caso triste. El constantemente esfuerzo de mantenerla en su interior es un gran derroche de energía. Aunque su exterior alegre y sonriente los hace ver distintos, los engullidores son generalmente personas muy infelices. Algunos engullidores literalmente se atiborran a sí mismos comiendo enormes cantidades de alimentos, en parte como una forma de castigarse a sí mismos por el pecado de la ira cuando la perciben. Con frecuencia alguien elige suprimir su ira si la persona que la provoca reacciona con mayor fuerza o autoridad. Por ejemplo, un empleador llama a uno de sus empleados. Con gran enfado lo confronta acerca de un problema. El empleado siente que su propia ira comienza a surgir, pero comprende que si la expresa a su jefe podría perder su trabajo. Por lo tanto, suprime su cólera hasta que llega a su casa. Su esposa le saluda al entrar y él le contesta con un gruñido irascible. Esto la sorprende. Ella reacciona contestándole bruscamente o siguiendo el previo ejemplo de su esposo, conteniendo su ira. Pero entonces entra su hijo adolescente y ella suelta su contenido enojo sobre el desprevenido muchacho. Este descarga su enojo en su hermano menor, el cual a su vez le da un puntapié al perro. Este muerde al gato, el cual araña a la niña, la que descarga su frustración arrancándole la cabeza a su muñeca. Este simple proceso de dirigir su ira hacia una persona menos peligrosa se llama desplazamiento. Puede que le ayude por un momento, pero pudiera generar una larga cadena de sucesos que infectan las vidas de otros como una epidemia. La culpa es otra razón para la ira desplazada. Si usted está furioso con su madre pero cree que esto no es correcto, puede encontrarse estallando en furia ante otras mujeres de su misma edad. O puede usar el desplazamiento para evitar humillarse. Usted viaja con su esposo y trata de hacer un millaje específico en un día. Hace un giro incorrecto y conduce 50 millas en dirección equivocada. Usted proyecta entonces la culpa sobre su esposo y lo acusa de haberla guiado mal. Por supuesto, todos sabemos que los hombres no preguntan acerca de direcciones. En su lugar, es mejor tratar el problema directamente. Si no está de acuerdo con su empleador acerca de procedimientos de la oficina, la solución no es quejarse a su esposa u otro empleado, sino hablar con el jefe e intentar resolver el problema. Si esto no es práctico, entonces deberá resignarse a esta situación y encontrar otras salidas constructivas para su enojo cuando aparezca. Lo ideal es ensayar varias respuestas a la causa de su frustración. Si la causa de su ira no es admisible, el problema está en usted. Si se enoja con su esposa porque no le cocina de la forma en que lo hacía su madre, entonces será mejor que vaya reconociendo que su esposa no es su madre. Permítale desarrollar sus propias cualidades culinarias e intentar algunas recetas nuevas. Entonces aprenda a transigir con algunas de sus expectativas. ¿De qué forma pueden resolverse o ventilarse intensos sentimientos negativos sin volcarlos sobre el culpable? ¿Existen vías de descarga emocional reprimida? Usted puede. 1. Hacer la irritación un tema de oración. 2. Aplicar sus sentimientos negativos a una tercera persona madura y comprensiva que pueda ofrecer consejo y guía. 3. Dirigirse a un ofensor y mostrar un espíritu de amor y perdón. Comprenda que con frecuencia Dios permite que ocurran los sucesos más frustrantes e inquietantes para enseñarnos paciencia y ayudarnos a crecer.
No obstante, suprimir la ira tiene su mérito, especialmente si le ayuda a relajarse, serenarse y comenzar a actuar de una manera racional. La palabra de Dios tiene algo que decir respecto a este tipo de supresión. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 14:29. Este hombre es uno que en realidad suprime la contienda en su comienzo, para que no estalle. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Proverbios 29:11. Este pasaje significa que la persona no da licencia desenfrenada a su furia, sino que sosiega y la pone en último plano. Esto también significa que la ira ha sido superada. Entonces, Nehemías, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y contendí con los nobles y con los oficiales. Nehemías 5, 6 al 7. Una versión traduce este versículo como me pregunté a mí mismo. La persona que practica y ejercita el autocontrol encontrará en realidad su nivel de ira que decrece. No sentirá más cólera. Es como si sencillamente se hubiera desconectado de su primera reacción. Una calmada consideración de los motivos de su enojo y los resultados del mismo le ayudarán a manejar apropiadamente la situación. Expresar su ira es la tercera forma de lidiar con ella. Algunas personas piensan que usted debería expresar exactamente cómo se siente sin importar qué o quién está involucrado. Ellos sienten que esto es psicológicamente saludable y necesario para vivir una vida balanceada. Existen muchas formas diferentes de expresar ira. La peor es reaccionar con pasión violenta, gritando palabras ásperas y maldiciendo, cargado de emocionalismo. La vía seleccionada para expresar ira es una forma de comunicación. Cuanto más éxito tengan en comunicarse de cierta forma, más grande es la posibilidad de continuar así. Si usted fue estimulado a ser iracundo o conseguir lo que desea, entonces lo más probable es que continúe expresándose de esta manera. Expresar ira produce resultados. Sin embargo, las investigaciones demuestran que dejar salir o expresar plenamente su ira de una manera purgante no reduce su frustración. Con frecuencia, en cambio, lo deja más tenso. Las explosiones iracundas invitan a las represalias. Expresar ira significa que con mucha probabilidad lo hará otra vez de la misma forma. Usted podrá dejarla salir, pero no se quedará fuera. Cuando expresa su ira, no se está purgando de ella, sino en realidad la está practicando. Permitir que se exteriorice totalmente en realidad conlleva una retroalimentación. Este proceder causa el rechazo de los demás, en vez de ser atraído hacia ellos. Esto puede traer resultados, pero no del tipo que usted desea. Si se ha tomado la libertad de reaccionar así, ¿no debería la otra persona tomarse también la suya para hacer lo mismo? Pero podría también expresar su ira montando su bicicleta y dando vueltas a la manzana, cavando en su jardín por 1 hora o golpeando una almohada rellena. Algunas de estas personas son llamadas personas activas. Usted puede detallar por escrito cómo se siente cuando está enojado, en especial si le es difícil expresar sus sentimientos verbalmente. Estos métodos pueden sonar extraños, pero no deberían desestimarse. Han sido utilizados para ayudar a muchas personas a vencer sus dificultades con la ira. Si tanto usted como con su cónyuge están enojados, si se estuvieran liberando de la ira a través de métodos físicos, es mejor hacerlo de forma individual. Por alguna razón, el enojo desaparece más rápido. No obstante,
Lo que deben tener en cuenta las personas activas habituales es que aunque golpear una pelota de tenis, lustrar un piso o trabajar en una apasionante costura pareciera hacerles sentir mejor, raras veces estas actividades están relacionadas directamente con la causa de su ira. Todos pueden y probablemente deberían ser personas activas en algún momento, pero si su única manera de manejar la ira es a través de una actividad física, hágase a sí mismo las siguientes preguntas de vez en cuando. ¿Con quién estoy enojado y por qué? ¿Cómo puedo cambiar las cosas y sentirme mejor?